Hola, en esta ocasión vamos a ver lo que son las componentes rectangulares de un vector. Entonces nosotros tenemos aquí un vector, lo podemos llamar el vector A. Y lo primero que hacemos es ubicar ese vector dentro del plano cartesiano. Una vez que está ese vector en el plano cartesiano, entonces vamos a hablar de las componentes. Por ejemplo, ahí el vector está todo sobre el eje X, entonces si nos fijamos aquí en la tabla, dice X igual a 4,5, esa es la longitud, y Y igual a 0. Ahí están las dos componentes. X es 4,5, Y 0. Quiere decir que no tiene componente en Y. Claro, ahora si giramos el vector, ¿cierto? Lo tomamos acá, mire que ya las componentes X y Y tienen distintos valores. La X vale 4,1, la Y 1,9. La magnitud del vector sigue siendo 4,5. Y si seguimos subiendo, entonces fíjense nuevamente, el vector vamos a dejarlo que tenga 4,5. Sus componentes ahora tiene la X 3,2 y la Y 3,1. Fíjese cómo la componente en X va decreciendo y la componente en Y va creciendo a medida que va aumentando el ángulo. Entonces si vamos aumentando el ángulo, fíjense, la X, miren que es el verde, cómo esa componente va decreciendo y la Y va creciendo. Ahora, cuando el vector está todo vertical, fíjese todo en Y, entonces ahí está, la componente en Y vale 4,5 y la componente en X valdría 0. Quiere decir que cuando está a 90 grados, la componente en X es 0 y el vector está todo en Y. Ahora, si paso al segundo cuadrante, entonces fíjese cómo la componente en Y empieza a decrecer, pero en cambio la componente en X empieza a crecer. Solo que fíjese que la componente en X empieza a crecer negativamente. En el segundo cuadrante, la componente en Y positiva, la componente en X negativa. En 180, pues todo mi vector va a estar sobre la X y apuntando hacia el X negativo. Luego solo tiene componente en X que es negativa, la componente en Y 0. En el tercer cuadrante, fíjense como la X, que es la verde, empieza a decrecer y en cambio la Y, que es la azul, empieza a crecer. Ambas componentes aquí son negativas, tanto la componente verde como la azul, o sea, la componente en Y y en X, ambas son negativas en el tercer cuadrante. Y cuando estoy en 270, todo el vector está hacia el lado negativo, miren. Todo el vector está hacia el lado negativo, la componente en X 0, la componente en Y menos 4,5. Todo el vector vale menos 4,5. Y si paso ahora al tercer cuadrante, fíjese, la componente en Y empieza a decrecer en tanto que la componente en X empieza a crecer. Y ahí estamos, nuevamente volvemos acá. En el cuarto cuadrante, fíjese que la componente en Y es negativa y la componente en X, fíjese que es positiva. Volvemos aquí a donde estábamos, al origen, ahí a 0. ¿Listo? No se nos olvide, para lograr que ese vector, sus componentes, crezcan de esta manera y decrezcan de esta manera, como lo estamos mostrando, la componente en X siempre la vamos a trabajar con coseno y la componente en Y con seno, pero es obligatorio pegar el ángulo entre el vector y el eje X positivo. El ángulo θ debe ser un ángulo entre el vector, donde quiera que esté acá o acá, entre el vector y el eje X positivo. Siempre.